Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Y esta vez estamos comenzando el documento número 6. Y no solo comenzamos documento, sino que comenzamos a hablar de la segunda deidad de la Trinidad paradisíaca. Aquí lo podríamos conocer los que tenemos influencia de la religión cristiana como la segunda persona de la Trinidad, que es una expresión también válida. El Hijo Eterno. Hay que hacer una primera advertencia porque para nosotros el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son los grandes desconocidos. Y esto es por varias razones. En primer lugar, porque en Urantia, en nuestro planeta, nosotros hemos confundido el Hijo Eterno, esa deidad personal, manifestación del yo soy, con la figura de Micael de Nevadón. Es más, con la figura auto-otorgada de Micael de Nevadón en Urantia, con Jesús de Nazaret. Y entonces hemos confundido la segunda persona de la Trinidad, la segunda fuente y centro, con llamado por nosotros Jesucristo, Cristo Micael, auto-otorgado en Jesús de Nazaret. Y también hemos confundido al Espíritu Infinito con el Espíritu Santo. Técnicamente son dos manifestaciones diversas, diferentes, del yo soy, en primer lugar, y del Padre Universal, en segundo lugar. Lo hemos confundido a raíz de que, bueno, pues en la historia de Urantia tuvimos un acontecimiento tan singular, tan importante y tan beneficioso para nuestra evolución como fue pues ese séptimo auto-otorgamiento de Cristo Micael, la venida de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, hay otra razón más por la cual nosotros tenemos al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito como grandes desconocidos. Esto lo explica bien el libro de Urantia. El libro de Urantia dice, cuando se tenga duda sobre qué manifestación de la deidad es la referida por una determinada información, pues piénsese siempre en Dios como el Padre Universal. Entonces, bueno, pues entre la confusión propia de los urantianos y la confusión derivada de que estamos tan alejados de estas elevadísimas transacciones de la realidad originaria que no tenemos ni la más mínima capacidad como para comprenderlas, pues tenemos al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito como grandes desconocidos. Esto lo vamos a remediar con el libro de Urantia. El libro de Urantia empieza a hablar del Hijo Eterno en este documento 6. No obstante, nos hace algunas aclaraciones y da algunas explicaciones en el prólogo que lo hemos seguido nosotros en esta serie de estudio del libro de Urantia como los conceptos básicos, que tuvimos pues bastantes sesiones sobre los conceptos básicos, dada la extrema dificultad de comprensión del libro de Urantia, aunque los reveladores del libro de Urantia nos comentaban que tenían extrema dificultad de transmisión de esa información, dado que el lenguaje urantiano era pobrísimo, muy pobre para poder explicar estas cuestiones mínimamente. Y no solo eso, sino que se tenían que tomar muchísimas licencias como para poder explicárnoslas. Bueno, por ejemplo, la licencia de hablarnos en términos temporales, en términos de principios y de fines, cuando la realidad originaria pues es simultánea, no hay tiempo. Y bueno, pues no obstante, las explicaciones que nos dan en el prólogo, hoy vamos a hacer un pequeño resumen inicial que no va a aclarar demasiado, pero por lo menos refrescaremos aquellos conceptos básicos que estuvimos comentando. Y para ello, pues voy a
explicar un diagrama que realicé, lo que voy a hacer primero es intentar compartir pantalla para ver si podemos tenerlo a la vista, y con el diagrama pues podremos explicar un poco de nuevo cuál es el origen del Hijo Eterno, viendo un poco pues qué transacciones elevadísimas ocurrieron dentro del Yo Soy, todo está dentro del Yo Soy, como para que finalmente emergiese una personalidad individualizada y eternizada, pero a su vez en perfecta unicidad con el resto de manifestaciones del Yo Soy. Pues bien, vamos a ver si logramos compartir la pantalla. Aquí aparece este diagrama que pretendía ser un diagrama aclaratorio, pero entiendo que aquí las aclaraciones pues realmente quedan muy lejos de su propósito. Pues bien, tenemos como fuente de la realidad total el Yo Soy, aquí en esta columna de la izquierda del diagrama. Es una columna que abarca la totalidad. El Yo Soy pues es todo lo que existe y no existe más. Es, por lo tanto, primero, es último, es absoluto, es eterno y es infinito. Sabemos también que es de naturaleza espiritual. Como palabra que hemos utilizado en convenio para referirnos a esa realidad que no conocemos ni podemos conocer, recordemos lo que dice el Kybalión, que acierta y repite el resto de reveladores. Dios es incognoscible. Pero bueno, para referirnos a lo que es su naturaleza, pues hablamos de espíritu. Este espíritu se expresa creativamente en función de la mente, del pensamiento. ¿Por qué se expresa creativamente? Porque la principal función del espíritu es crear, y es una creación continua. Pues bien, a partir de la fuente de la realidad total o Yo Soy, tenemos que internamente surge la autovoluntad, la primera expresión volitiva y reacción repercusiva del Yo Soy. Así lo describe el libro de Durantia, primera expresión volitiva y reacción repercusiva, que supone un motor de diferenciación. Por eso tenemos encima de la columna la referencia motor de diferenciación. Es decir, partimos de la fuente de la realidad total, se activa el motor de diferenciación con la autovoluntad, con esa primera expresión volitiva y reacción repercusiva, y a partir de ahí surge una primera diferenciación interna dentro del Yo Soy, generando una relación triuna en esos aspectos diferenciados que emergen. Y estos aspectos son el uno infinito, Yo Soy la infinidad. El uno infinito lo vemos con color amarillo en la tercera columna por la izquierda. Yo Soy la infinidad en color azul y la infinitud en color rojo. Pues bien, el uno infinito sería un aspecto personal. En esta primera diferenciación interna de manifestaciones del Yo Soy surge un aspecto personal, que es el uno infinito, el que está ahora mismo coloreado de amarillo. También surge la diferenciación de ese aspecto personal de otro aspecto, que es impersonal. Lo tenemos ahí en el color rojo. Sería la infinitud. He bajado un poquito el diagrama para que se puedan apreciar el color amarillo, el uno infinito, aspecto personal, el color rojo. Los colores, bueno, pues obedecen sencillamente a una intuición que tuve, dado que estos colores que aparecen aquí son los colores básicos que tenemos, y entonces, como la realidad originaria es básica, es fundamental, pues he utilizado estos colores y los he asignado de la forma que me ha parecido a mí. No tienen en principio ninguna
explicación, salvo una intuición. Pues bien, tenemos el aspecto personal en esa primera diferenciación interna, el uno infinito, el aspecto impersonal, la infinitud, y todo ello viene abarcado por el yo soy la infinidad, que es lo que queda, lo que siempre ha estado, lo que es inmutable, el yo soy, después de esa diferenciación interna entre lo personal y lo impersonal. Pues bien, esta es una primera diferenciación que genera una relación triuna. Una relación triuna de 3 en 1. Sigue siendo todo exactamente lo mismo que era, solo que internamente se ha diferenciado. Tenemos que entender que esta diferenciación se produce para preparar el desenvolvimiento del yo soy y el cumplimiento de su propósito. Y tenemos también que ser muy conscientes de que, aunque nos expresemos en términos temporales, no obstante, todas estas transacciones se dan a la vez, son simultáneas. A la vez y simultáneas son expresiones que tenemos que utilizar para poder entenderlo, porque tampoco son válidas. Simultáneo implica a la vez. A la vez implica que en el tiempo se da en el mismo momento, y es que allí no hay tiempo, con lo cual todas estas expresiones sobrarían. Pero nosotros, para comprenderlo, tenemos que entender que todo esto se da de forma simultánea, es decir, que no hay tiempo entre el yo soy originario, esa primera expresión de autovoluntad y esa primera diferenciación triuna. No pasa tiempo. Es una relación causal, eso sí. El yo soy fuente de la realidad total es causa primera e incausada. Hay una voluntad manifestada que es causa de la naturaleza del yo soy, y esta primera diferenciación interna es el efecto de esa autovoluntad manifestada. Entonces, todo esto sí lleva un orden causal, aunque no lleva un orden temporal. No obstante, nos expresaremos en función del orden temporal porque nosotros no tenemos otra forma de expresarnos. Pues bien, a partir de esta primera diferenciación surge una segunda diferenciación de la infinidad. Y esta segunda diferenciación ya hace uso de esa primera diferenciación en cuanto a aspectos personales e impersonales, pero profundiza en esa diferenciación. Todo esto, decíamos, que se realiza con el propósito de permitir la emergencia de una subrealidad derivada. Pero nos hemos ido al origen causal de toda realidad, y antes de la emergencia de la subrealidad derivada, que es esta espacio-temporal en la que estamos viviendo, entre otra gama infinita de posibilidades, de otra gama infinita, esta subrealidad espacio-temporal es uno de los radios, de los infinitos radios que tiene la esfera. Pero la esfera, para poder dar lugar a esa exploración de infinitas posibilidades, es por lo que realizó estas transacciones internas, estas diferenciaciones. Pero antes de dar origen a la subrealidad, tenemos que hacer una mención que el libro Durantia omite y que por mi parte es sencillamente una armonización, una especulación en base a nuestro pobre razonamiento, y el mío más aún, sobre todas estas cuestiones. Y es la generación de la filiación. La generación de la filiación tiene que entenderse a partir de esta primera diferenciación, en mi opinión, en la que se diferencia el aspecto personal del uno infinito del aspecto impersonal de la infinitud, siendo todo abarcado por el yo soy originario, la infinidad. A partir del surgimiento de este aspecto personal, el uno infinito, es donde yo entiendo que se debe enmarcar la generación, el principio de género. Es ahí, en esa diferenciación, donde, atendiendo a la tradición hermética, nos dice el Kybalión que el yo soy, y esto es replicado además por otros reveladores, se contempla a sí mismo. Se contempla a sí mismo a partir de poder contemplarse desde un aspecto diferenciado.
Si no hubiese habido esa diferenciación, no hubiese habido una autocontemplación. Ramtha nos explica que a partir de esa autocontemplación se genera un vacío intermedio, que es el que va a posibilitar la exploración de las infinitas posibilidades, y en ese vacío intermedio se genera la filiación. Bien, tenemos que enmarcar la generación de la filiación simultáneamente y vincularla al Hijo Eterno, aunque el Hijo Eterno va a ser una manifestación de la filiación dentro de esta concreta vía de exploración que es el universo espaciotemporal. El Hijo Eterno va a ser la representación, el aspecto del Padre que representa a la filiación. Dentro de ese conjunto unido Dios-filiación, el Dios, vamos a decirlo muy burdamente, procedente del yo soy originario, es el yo soy originario, y la filiación generada, principio de género, a partir de una voluntad, de un principio de expresión de voluntad, esa autovoluntad que habíamos dicho, primera expresión volitiva y reacción repercusiva, de esa contemplación del yo soy hacia sí mismo, surge la voluntad de la creación. Y del uno infinito surge la filiación. Y esto no lo dice nadie en ningún lado. Es una especulación, es la aplicación de una armonización de los textos revelados que yo estudio. Y bueno, pues esa es mi conclusión a día de hoy. Bien, a partir del conjunto Dios-filiación que tenemos ya resultante de esta primera diferenciación, este hecho del surgimiento de la filiación no lo revelo aquí, porque el libro de Urantia no lo nombra. Y por lo tanto, como el libro de Urantia no habla de lo que es la filiación, no habla del plano de planificación, pues yo en este diagrama no lo he situado. No obstante, sí que lo explico diferenciándolo de lo que dice el libro de Urantia como una aportación mía particular de diferenciación. Pues bien, a partir de ahí, de esa primera diferenciación y de la generación de la filiación, primera diferenciación, contemplación del yo soy de sí mismo, generación de la filiación, y surge una segunda diferenciación de la infinidad. Esta segunda diferenciación decíamos que ya profundiza en otros aspectos diferenciados y entonces permite el surgimiento de una realidad deificada, aspectos directamente procedentes del yo soy, de una realidad no deificada. La realidad no deificada serán posteriormente pues todas las personalidades que surjan en esa exploración, en esta posibilidad espaciotemporal, en esa exploración que se produce de el evento de pasar del todo a la nada, el evento de involución, y el evento de pasar de la nada al todo, el evento de evolución. Ahí surgen realidades no deificadas. Por ejemplo, nosotros somos una realidad no deificada. También surge una diferenciación, yo tengo aquí primero la diferenciación de realidad deificada y no deificada, luego tengo la diferenciación de realidad personal e impersonal, que vuelve a surgir a partir de esa primera diferenciación que consiste en aspectos personales e impersonales. Una tercera diferenciación, esta segunda tanda de diferenciaciones surge a partir de cuatro digamos, expresiones de diferencias que son la de deificada, no deificada, personal, impersonal, una tercera de realidad actual y potencial. Nosotros seríamos realidad no deificada y potencial, porque nosotros ahora mismo estamos en la irrealidad. Somos personajes que se desenvuelven en la irrealidad del sueño, en la irrealidad espaciotemporal. Nosotros seríamos realidad potencial. Sin embargo, las tres deidades, expresiones personales del yo soy que componen la Trinidad paradisíaca son realidades actuales, ¿de acuerdo?
Y luego tendríamos una realidad diferenciada en estática y en dinámica. Esto ya son cuestiones un poco más difíciles de comprender, dado que se relacionan con aspectos impersonales y personales del yo soy, pero que para nosotros son más oscuros, dado que nosotros tenemos una tendencia a tener mayor claridad en la comprensión de las manifestaciones personales, pero no tanto en las impersonales. Pues bien, a partir de esta diferenciación segunda, cuádruple, en realidad deificada, no deificada, personal, impersonal, actual, potencial, estática y dinámica, surgen unas relaciones entre esas diferenciaciones, unas relaciones séptuples primordiales. Voy a matizarlo. Este conjunto de relaciones surgen en la primera diferenciación triuna. La primera diferenciación triuna, el uno infinito, yo soy la infinidad, la infinitud, se combinan y surgen 7 combinaciones, que son el uno infinito individual, la infinitud individual, yo soy la infinidad individual. Luego, combinaciones de 2 en 2, el uno infinito con el yo soy la infinidad, es la cuarta, el uno infinito con la infinitud, es la quinta, el yo soy la infinidad con la infinitud, es la sexta, y una relación ternaria, el uno infinito, yo soy la infinidad, y la infinitud sería la séptima. Hay, por lo tanto, 7 relaciones primordiales, o relaciones séptuples primordiales, que es lo que he puesto yo en el encabezamiento de esta columna. Pues bien, para no entretenernos hoy mucho, vamos a hablar nada más que de las 2 primeras relaciones séptuples primordiales. La primera relación es precisamente, vamos a centrar un poco, bueno, vamos a dejarlo así, que ya hay tiempo. Es precisamente la que da lugar al Padre Universal posteriormente. Sería yo soy la infinidad más el uno infinito más la infinitud. Sería una relación de esas 3 diferenciaciones previas. En esa primera diferenciación surgen 3 aspectos y la relación de esos 3 aspectos es una manifestación posterior que devendrá en lo que es el Padre Universal. El Padre Universal como manifestación que surge en la realidad espaciotemporal, que está en el portal dimensional uniendo la realidad originaria con la subrealidad espaciotemporal. El Padre Universal abarca toda posible diferenciación, porque sigue siendo la manifestación directa del yo soy originario. Entonces es deificado y no deificado, personal e impersonal, actual y potencial, y estático y dinámico. Abarca la realidad total, con lo cual tiene que tener todas las diferenciaciones en sí, todavía. Pero surgen otras 6 diferenciaciones, 3 personales y 3 impersonales. Perdón, 2 personales, 3 personales, es que esto es un poco complejo, y 3 impersonales. Las personales serían las que luego se van a corresponder con el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y el absoluto de deidad. Y las impersonales son las que se van a corresponder posteriormente con el paraíso, fuente y centro, es impersonal lógicamente, con el absoluto no cualificado y con el absoluto universal. Bien, pues como vamos a ver hoy específicamente la cuestión de el origen del Hijo Eterno, vamos a hablar de estas 2 primeras relaciones séptuples primordiales, la que da lugar al Padre Universal y la que da lugar al Hijo Eterno. Todo esto ya es, en cierto modo, manifestación dentro del radio de la realidad espaciotemporal, porque previamente el conjunto Dios-Filiación ha realizado esta planificación y lo que está haciendo es prepararla para que se pueda manifestar. Y de aquí vienen estas diferenciaciones y estas relaciones entre esos aspectos diferenciados. Volvemos a repetir.
hay una primera diferenciación en 3, una relación entre esos aspectos diferenciados que dan 7 aspectos manifestados distintos, ya los hemos ido diciendo, y de estos 7 aspectos manifestados, a su vez, surgen de nuevo relaciones. Esas relaciones que surjan, por ejemplo, para que tengamos una idea, entre los aspectos personales, Padre, Hijo y Espíritu, surge la relación de Trinidad paradisíaca. Surgen muchas otras relaciones que se llaman, por el libro de Urantia, triunidades y triodidades. Pues todas las posibles relaciones que se pueden dar entre estos 7 aspectos, que surgen a su vez de relaciones entre los tres primeros aspectos diferenciados. Primera diferenciación en 3, se relacionan entre sí, surgen 7 aspectos. Esos 7 aspectos surgen con características de la segunda diferenciación: deificado, no deificado, personal, impersonal, actual, potencial, estático, dinámico. Y luego, vuelve a haber unas relaciones entre esos 7 aspectos que dan lugar a las trinidades, las triunidades y las triodidades. Bueno, todo esto entiendo que es suficientemente complejo como para incluso desconectar del vídeo, pero esto es una serie de estudio del libro de Urantia y por lo tanto pues es conveniente, en la medida en la que podamos atisbar algo más, pues repetir todas el relato de estas transacciones originarias para poder entender de dónde viene el Hijo Eterno. Pues bien, la segunda relación entre esos 3 aspectos de la primera diferenciación es el uno infinito en sí. El uno infinito en sí, que es el aspecto personal de la primera diferenciación triuna, el uno infinito, es un aspecto deificado, personal, actual y dinámico. Supone, en una descripción que realizo yo en este diagrama, pasamos de columna, función de la autorrelación séptuple. En una descripción funcional supone una relación primaria actual paternal, es decir, el padre va a generar, a partir de ese segundo aspecto, de los 7 que surgen de las relaciones entre las 3 primeras diferenciaciones, va a generar a partir de ahí un aspecto con el que va a tener una relación, el padre con ese aspecto, una relación primaria actual paternal, es el hijo. Esta relación es la causa del Hijo Eterno y involucra a Dios como amor, ¿de acuerdo? Si vemos en esa misma columna las funciones del Padre Universal, del antecedente del Padre Universal, las funciones son autorrelación actual básica, el yo soy consigo mismo, conservando ahí su aspecto personal directo, uno universal de infinidad, causa primera incausada de causas y yo soy indiferenciado y arquetipo general. Bueno, pues va a conservar algunas funciones de toda esa diferenciación funcional que surge de esas relaciones séptuples que surgen de la segunda diferenciación y a la vez de la primera diferenciación. Todo esto es muy complejo, es comprensible que no se entienda nada. Pero el caso es que a partir de esa descripción funcional de esa relación que surge del uno infinito, surge la segunda fuente y centro, segunda persona de la deidad. Vamos a ver, porque se me queda oculto el cuadro. Segunda fuente y centro. A partir de ahí, vemos aquí el paso entre la descripción funcional de la autorrelación séptuple hacia lo que es ya la personalidad actual absoluta o la impersonalidad que surge en el caso de los aspectos personales de el Padre Universal. De ese aspecto funcional del yo soy surge el Padre Universal, primera fuente y centro,
primera persona de la deidad y arquetipo impersonal de lo que no es deidad, Padre universal, creador, controlador y sustentador, amor universal, espíritu eterno y energía infinita, potencial de todos los potenciales y fuente de todos los actuales, estabilidad de todos los estáticos y dinamismo de todos los cambios. Lógicamente, el Padre universal sigue englobando el aspecto todo abarcador del yo soy. Pero también surge, a partir de ahí, lo que será la representación de la filiación dentro de esta subrealidad espaciotemporal. La segunda fuente y centro. Es segunda fuente y centro porque causalmente es posterior a la primera, no temporalmente, causalmente. Es el Hijo eterno y original, una realidad personal absoluta del yo soy. Es la base para la realización y revelación del yo soy personalidad, base para la realización y revelación del aspecto personal del yo soy. Única vía de alcance del Padre para toda personalidad. Para nosotros, la única vía de alcance del Padre es el Hijo eterno. Si no pasamos por el Hijo eterno, no vamos a conocer y a retornar al Padre universal y, por lo tanto, a la realidad originaria, al conjunto Dios-filiación. En la segunda fuente y centro, el espíritu es no cualificado o incalificado y la personalidad es absoluta. Bien, cuando hablemos del espíritu infinito y de los documentos, pues volveremos a este diagrama, volveremos a explicarlo, hablaremos de cómo surge la tercera fuente y centro, pero por hoy basta con esta pequeña introducción porque he tenido dudas de realizarla o no, porque yo entiendo que la descripción de estas transacciones puede ser que oscurezca más que aclare. Pero es como lo explica el libro Durantia y tenemos que irnos aproximando a su comprensión y a su atisbo. No tenemos más remedio. Bien, pues sin más voy a dejar de compartir esta pantalla, dejar de compartir la pantalla, volvemos al formato de vídeo y empezamos la lectura del documento 6, El Hijo Eterno. Página 73 del libro regular. Haremos referencia a estas cuestiones que acabamos de explicar a partir del diagrama cuando las necesitemos, aunque espero que no sea muy frecuentemente. Documento 6. El Hijo Eterno. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto, primer lo pone entre comillas el libro Durantia, porque primer implica tiempo y es primer concepto causal. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y absoluto del Padre Universal. Consecuentemente, en cualquier tiempo y circunstancia en que el Padre se expresa de manera personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo Eterno, quien siempre ha sido, es y siempre será el Verbo viviente y divino. Y entonces hay una primera consecuencia de esta explicación que tenemos que comprender. La primera consecuencia es sencilla. Toda expresión del Padre universal, que es ese aspecto que aglutina al yo soy originario, o lo que queda de la delegación funcional séptuple, o lo que abarca la delegación funcional séptuple. Toda expresión personal y absoluta del Padre universal se realiza a través del Hijo Eterno. Es decir, para nosotros alcanzar al Padre universal es primero alcanzar al Hijo Eterno. Y de hecho, todas las personalidades, aunque la dotación de personalidad es exclusiva del Padre universal, no obstante, la creación de todas las personalidades del universo espaciotemporal, de ambos propósitos involutivo y evolutivo, provienen directa o indirectamente del Hijo Eterno.
Y vamos a explicar algo que creo que va a aclarar un poquito la explicación inicial del diagrama y todas estas cuestiones. Imaginemos una esfera. Esa esfera es el Padre Universal. Ahora imaginemos que dentro de esa esfera surge otra, que es el Hijo Eterno. Está dentro de la esfera del Padre Universal y abarca por dentro casi toda la esfera del Padre Universal. Casi toda. Casi toda. Dentro de esa esfera del Hijo Eterno surge otra esfera que es el Espíritu Infinito. Lo que no abarcan esas tres esferas son aspectos impersonales de la gran esfera total, que es el Padre Universal. Esos aspectos impersonales son el resto de volumen de la primera esfera del Padre, no ocupado por la esfera del Hijo, dentro de la cual está la esfera del Espíritu Infinito. Es importante retener esta imagen. Es importante. Una gran esfera que es el Padre Universal, dentro surge otra esfera que es el Hijo Eterno, y lo que no ocupa la esfera del Hijo Eterno son aspectos impersonales del Padre Universal, que sigue conservando todos los aspectos diferenciados, pero sigue conservando todos los aspectos del Yo Soy originario. Y dentro de la esfera del Hijo Eterno surge otra que es el Espíritu Infinito. Bien, esto vamos a mantenerlo en la memoria, porque lo que va a implicar es cómo nos explica el libro de Durantia que surgieron las personalizaciones e individualizaciones y eternizaciones. Eternizaciones de personalizaciones individualizadas. Personalidades eternas. ¿Cómo surgieron? El Hijo a partir del Padre y el Espíritu a partir del Hijo. Pero todo lo que surge, incluido el Espíritu a partir del Hijo, el Hijo lo crea en conjunto con el Padre, co-creando con el Padre, siguiendo el mismo principio por el cual en la realidad originaria el conjunto Dios-filiación co-crea en conjunto, valga la redundancia. Por lo tanto, importante que conservemos esta imagen, porque a partir de esta imagen veremos cómo todas las personalidades, no aspectos impersonales, que es el resto de la esfera del Padre no ocupado por la esfera del Hijo. Dentro de la esfera del Padre, la esfera del Hijo ocupa un volumen y todo lo que no es eso son aspectos impersonales que podemos observar a nuestro alrededor también. Pero toda personalidad proviene en última instancia del Padre Universal, pero también en penúltima instancia del Hijo Eterno. Y a partir de ahí surgen personalidades de la familia del Espíritu Infinito, personalidades de la familia del Hijo Eterno y personalidades directamente establecidos por el Padre Universal. Pero el Hijo Eterno siempre co-crea con el Padre y el Espíritu Infinito siempre co-crea con Padre y con Hijo. Siempre. ¿De acuerdo? Luego, pues depende de a qué familia pertenezcas, es que en la creación se les ha dado un carácter concreto a esos pensamientos creativos. Pero siempre hay que imaginarse que todo parte de la gran esfera del Padre, que ahí es un aspecto que representa el Yo Soy, que contiene a la gran esfera del Hijo, que contiene a la gran esfera del Espíritu. Bueno, pues sigamos con la lectura que dice así. Consecuentemente, en cualquier tiempo y circunstancia en que el Padre se expresa de manera personal y absoluta, la esfera de aspectos personales, porque luego hay volumen de la esfera del Padre que no son aspectos personales. Ahí estarían los absolutos, en fin, el paraíso, etc. Consecuentemente, en cualquier tiempo y circunstancia en que el Padre se expresa de manera personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo eterno, quien siempre ha sido, es y siempre será el Verbo viviente y divino, la expresión del Padre
siempre a través del Hijo Eterno. Los hijos, por ejemplo, creadores paradisíacos, son primera línea de creación a partir del Hijo Eterno y el Padre Universal. ¿Y qué hace un hijo creador paradisíaco? Va a la región asignada y genera a partir de ahí la subrealidad en los 7 niveles, en un ámbito concreto del espacio, en una región concreta del espacio, se generan las personalidades en las que luego van a ser los actores el conjunto de la filiación, igual que en las personalidades provenientes del plan. Hay 2 tipos de personalidades, las del plan de ayuda y las de la propia involución, las de involución y las de evolución, por simplificarlo. Pero, ¿qué hizo Jesús de Nazaret en nuestro planeta? Expresó al Padre. Jesús de Nazaret era un auto-otorgamiento de Micael de Nevadón, un hijo creador paradisíaco directamente proveniente del Hijo Eterno, que siempre cocrea con el Padre, pero es por voluntad del Hijo Eterno esa creación. Igual que la familia del Espíritu Infinito, pues cocrea con Hijo y con Padre, aunque es voluntad del Espíritu Infinito esa creación. Por eso se diferencia personalidades, personajes que vienen de una familia o de la otra. Pero siempre la expresión y el alcance del Padre se realiza a través del Hijo y por el Hijo. Bueno, y este Hijo Eterno reside en el centro de todas las cosas en asociación con el Padre eterno y universal y envolviendo inmediatamente su presencia personal. Fijaos, lo mismo que en la realidad, desde un punto de vista de realidad trascendente, el Padre lo abarca todo y la esfera del Padre abarca la del Hijo. Sin embargo, ya en aspecto personal manifestado, allí en el paraíso, en el centro geográfico del universo espacio-temporal, ya en aspecto personal manifestado, el Padre tiene presencia personal en el paraíso y ubicación. Lo que pasa que el centro de el universo espacio-temporal se dice que no tiene ubicación porque es el portal dimensional a la realidad originaria. Es como si el yo soy se abriese a este radio de exploración espacio-temporal. Entonces, el paraíso no tiene ubicación porque es el centro absoluto de todo lo generado en este radio de exploración. Y dice, el Hijo envuelve a la presencia del Padre, ¿de acuerdo? Y el Espíritu envolverá a la presencia del Hijo. Y el universo central de Abona envolverá al conjunto del sistema paraíso-Abona. Y todo va como por niveles hacia afuera. Y esta vez hacia afuera literal, porque ya estamos en el espacio-tiempo. Por eso, en la realidad originaria, el Padre lo abarca todo y abarca el aspecto del Hijo, pero ya en manifestación concreta dentro de la realidad espacio-temporal, el Hijo abarca la presencia del Padre. Es como darle la vuelta a la realidad, es invertir la realidad. Hablamos del primer pensamiento de Dios y aludimos a un origen temporal imposible del Hijo Eterno, con el fin de ganar acceso a los canales de pensamiento del intelecto humano. No podemos expresarnos si no es en formato temporal, porque si no, no lo entendéis. Bueno, podemos tener un atisbo de comprensión, y es imaginarnos que todas estas transacciones son simultáneas, porque en la realidad originaria todo es simultáneo, porque la mente es infinita y tiene capacidad para vivir todos los acontecimientos simultáneamente. No tiene que ir sucesivamente para poder procesar toda esta cuestión. Lo digo en los términos más burdos para que lo entendamos. Imaginaos que vosotros podéis vivir todos los acontecimientos de vuestra vida física de una vez, porque vuestra mente da para ello.
vuestra mente ahora mismo, en esta consciencia de vigilia, no da para ello. Por eso tenemos que vivir los acontecimientos sucesivamente, porque es un resultado de la limitación. Pero la mente infinita es infinita. Entonces, el tiempo le es ajeno, porque el tiempo es resultante de la limitación de la capacidad de la mente. Entonces, nos dice el libro de Durantia, tenemos que hablar en términos que podéis comprender, en términos temporales. Y aquí nos lo explica. Hablamos del primer pensamiento de Dios y aludimos a un origen temporal posterior del Hijo Eterno. Pero eso es imposible, dice. Aludimos a un origen temporal imposible del Hijo Eterno, con el fin de ganar acceso a los canales de pensamiento del intelecto humano, con el fin de que lo comprendáis. Estas distorsiones del lenguaje representan nuestro esfuerzo por hacer contacto y llegar a un compromiso con las mentes de las criaturas mortales sujetas al tiempo. Es decir, que quieren que comprendamos algo, un poco. En un sentido de secuencia, el Padre Universal no pudo nunca haber tenido un primer pensamiento, en el sentido de secuencia temporal. No pudo haber sido, porque no había tiempo. Sí tenía un orden causal, pero surge toda la vez. Sí, esta expresión me gusta porque todo de una vez. Todo. ¿Todo qué quiere decir? Que ya ha acabado la exploración espaciotemporal también. Porque está empezando, está diferenciándose el yo soy, está surgiendo la relación séptuple, está funcionalizándose, está personalizándose, la afiliación a la vez. Todo ocurre a la vez. Entonces, es toda la vez, ya se ha acabado. Ya, no, y no se ha acabado a la vez, porque ni empieza, ni deja, ni acaba, ni se desarrolla, ni deja de desarrollarse. Es que todo ocurre a la vez en la realidad originaria. Porque la mente infinita es capaz de sostener toda la infinita gama de posibilidades de exploración a la vez. Eso es lo que significa infinito. Bueno, por eso nos dice, en un sentido de secuencia, el Padre Universal no pudo nunca haber tenido un primer pensamiento, ni el Hijo Eterno pudo nunca haber tenido principio. Pero se me ha instruido, a este consejero divino revelador de este documento 6, no explican si es un consejero divino diferente del que explicó los 5 primeros documentos. Aquí en el índice, donde nos dice el revelador de cada documento, pues nos dice consejero divino. Y tenemos que entender que es el mismo hasta el documento 9, hasta cuando termina de hablar del Espíritu Infinito. Bueno, pues tendremos que entender que es el mismo consejero divino. Dice, se me ha instruido que describa las realidades de la eternidad a la mente de los mortales, limitada por el tiempo, un implante de diseño, mediante estos símbolos intelectuales, y que designe las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos temporales de secuencia, y que designe las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos temporales de secuencia, como si fuesen, pues primero una cosa, después la otra, cuando en realidad fue toda la vez. ¿Vale? Bien. Y ahora podemos empezar a comprender más personas debido a que nuestro nivel de conciencia ha aumentado y por tanto nuestras capacidades de discernimiento espiritual también. Podemos atisbar lo que significa que todo ocurra a la vez. Entiendo que si en la década de los 20-30, cuando se entregan revelados los documentos Durantia, los dan de esta forma, es porque entienden que la mayoría de la gente está en un nivel de conciencia que no alcanza todavía ni siquiera a atisbar la simultaneidad causal. Bueno. El Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto, personalización espiritual de un concepto. Un pensamiento, un concepto que se personaliza. Hemos dicho que esa relación séptuple lleva consigo una distribución funcional del yo soy y de esa distribución funcional ese concepto se personaliza, se individualiza y se eterniza dentro de la unidad.
Pues dice, el Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal e infinito de la realidad divina. Representa el aspecto personal, absoluto, el Hijo Eterno. Toda personalidad viene directamente del Hijo Eterno, aunque indirectamente del Padre. De hecho, no hay personalidad sin otorgamiento del Padre, en lo que es la cualidad de la personalidad. Pero luego la creación de las personalidades, toda, absolutamente, proviene del Hijo Eterno, sin excepción. Vamos a ponernos burdos, de los buenos y de los malos, de los animales, de las plantas, de las amebas, de todo lo que suponga personalidad potencial o actual en cada uno de los niveles, que no significa actual, por supuesto, en la realidad originaria. Nosotros somos potenciales con respecto a la realidad originaria, pero somos actuales en nuestro nivel. Pero, sin embargo, una ameba pues, es potencial con respecto a nuestro nivel, aunque es actual en el suyo. Todo esto hay que entenderlo por niveles. Pues bien, el Hijo Eterno es la personalización absoluta. Personalización espiritual del concepto universal e infinito de la realidad divina, del espíritu no cualificado y de la personalidad absoluta del Padre del Paraíso. Tres cuestiones representa el Hijo Eterno. La realidad divina es la segunda esfera que surge a partir de la esfera del Padre. Es que en el Hijo Eterno es en quien más se delega, en los aspectos personales. A partir de ahí, espíritu infinito y resto. Otra cosa son los aspectos impersonales, que se delegan en otras manifestaciones del yo soy, que son los absolutos, cualificado, de deidad y universal. Entonces, concepto universal infinito de realidad divina, de espíritu. El Hijo Eterno es el concepto universal y absoluto de espíritu personalizado en él. Y de la personalidad absoluta, el Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal infinito de la personalidad absoluta del Padre del Paraíso, de la cual provienen después todas las demás personas. Por ello, el Hijo constituye la revelación divina de la identidad creadora del Padre Universal. Es que toda la creación personal proviene de el Hijo Eterno. Cocrea con el Padre, lógicamente, porque depende del Padre, porque es una manifestación de función delegada inferior al Padre, por explicarlo de la forma más burda y más tonta posible, pero que podamos entender. Pero toda creación personal proviene del Hijo. Por eso constituye la revelación divina de la identidad creadora del Padre Universal. ¿Cómo crea el Padre Universal? A través del Hijo Eterno. Pero el Padre crea, sí, pero a través del Hijo Eterno. Pero Él es el creador supremo, sí, pero lo hace delegando en el Hijo Eterno. Bien. La personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el origen eterno y universal de todos los significados y valores de lo espiritual, porque es el concepto universal e infinito del espíritu, no cualificadamente, sin matices, absoluto. Entonces, lógicamente, la personalidad perfecta del Hijo Eterno revela que el Padre es realmente el origen eterno y universal de todos los significados y valores de lo espiritual, absoluto. Lo volitivo, lo que tiene propósito y lo personal. Es que nos suena, porque nosotros somos seres con personalidad y entonces nosotros tenemos conceptos, significados y valores, tenemos voluntad, tenemos propósito, somos personales, entendemos. ¿Qué está representando el Hijo Eterno? Recordad que el libro de Urantia nos dice, el Padre Universal, que aquí es equivalente a hablar del yo soy, es un ser personal.
Pero no solamente es un ser personal, es mucho más que un ser personal. Es mucho más que un ser personal. Es también un ser personal, pero fijaos cómo surge la personalidad, porque él se diferencia internamente, porque lo contiene todo. Y entonces, contengo todo, pues me diferencio en lo personal, porque, en fin, quiero generar relaciones personales. Para esta exploración quiero que esto ocurra. Y ahí tenemos que entender a el yo soy ya como conjunto Dios-filiación. Entiendo la complejidad de todo esto, pero entre que yo no sé explicarlo mejor y que es así de denso, tal cual lo exponen, pues tendrá que ser así. Tendremos que ir poco a poco. En un esfuerzo para intentar capacitar a la mente finita del tiempo, la nuestra, a que forme un concepto secuencial de las relaciones de los seres eternos e infinitos de la Trinidad del Paraíso, es decir, sabiendo que para que lo entendáis mejor tenéis que entenderlo desde un punto de vista secuencial temporal, utilizamos licencias de concepción tales como la de referirnos al primer concepto personal, universal e infinito del Padre, primer. Es imposible para mí, dice este consejero divino, transmitir a la mente humana una idea adecuada de las relaciones eternas de las deidades. Esas relaciones eternas de las deidades, Padre universal, Hijo eterno y Espíritu infinito, son las manifestaciones personales del yo soy y tienen relaciones entre sí, trinitarias, triunitarias y triodidarias. Ya veremos más adelante qué significa todo esto, pero son relaciones, diferentes formas de relacionarse y asociarse, y por lo tanto de funcionar. Dice que le es imposible describirlo para nosotros, que tiene que hacerlo pues con el concepto secuencial temporal, que aún así pues le es bastante complicado. Por lo tanto, empleo términos que otorgan a la mente finita un embrión de idea, un embrión para poder atisbar posteriormente, según vayamos expandiendo nuestra conciencia y deslimitándonos, retirando implantes de diseño limitativos, un embrión de idea de la relación de estos seres eternos en las edades subsiguientes del tiempo. Creemos que el Hijo surgió del Padre. Se nos enseña que ambos son no cualificadamente eternos. Es aparente, por lo tanto, que ninguna criatura temporal pueda llegar a comprender jamás plenamente este misterio de un Hijo que es derivado del Padre y que sin embargo es coordinadamente eterno con el Padre mismo. Para ello, para poder comprenderlo, pues tendremos que esperar. Tendremos que esperar a ese tránsito evolucionario, progresivo que estamos realizando desde la nada hacia el todo, que es asintótico, es decir, al principio va mucho más lento y cuesta más, pero luego va mucho más rápido y cuesta menos. Pues en algún momento, cuando alcancemos en el camino final, nos dice el libro de Durantia, primero al Espíritu Infinito, que envuelve al Hijo, después al Hijo, que envuelve al Padre, y después al Padre, pues ahí podremos seguramente empezar a comprender algo más, porque no comprenderemos todo hasta que retornemos a la realidad originaria, al conjunto de Dios-filiación, pero seguramente podremos comprender algo más de estas cuestiones complejas. Pues bien, lo que hemos visto hoy es la introducción del documento 6, el Hijo Eterno. Este documento 6, que es lo que vamos a ver en siguientes sesiones, tiene el epígrafe 1, que lo veremos en la siguiente sesión, la identidad del Hijo Eterno, el 2, la naturaleza del Hijo Eterno, sigue un paralelismo más o menos descriptivo de cómo se realizaron esos primeros documentos en referencia al Padre Universal, pero esta vez con el Hijo. El 3, el ministerio del amor del Padre. El 4, los atributos del Hijo Eterno. El 5, las limitaciones del Hijo Eterno. El 6, la mente del Espíritu.
7, la personalidad del Hijo Eterno. 8, la comprensión del Hijo Eterno. Aquí acabaremos el documento 6 y luego veremos el documento 7, que también sigue un paralelismo con los primeros 5 documentos, porque se llama la relación del Hijo Eterno con el universo. Pues bien, sin más y dejando introducida y con sospecha de que con poca claridad, pero ya he dicho que tendrá que ser así porque ni yo doy para más ni obtengo mayor claridad aquí por ahora, pues habiendo introducido este documento 6, finalizamos esta sesión sin más respecto.